Bien, ¿me ayudan confirmando por favor si tienen pantalla compartida en este momento? Sí, Muchas gracias, Martín. Ok, bueno, hasta la última clase entonces prácticamente lo que les comentaba era que las herramientas fundamentales, digámoslo así, las herramientas bien fundamentales ya las hemos visto, de hecho. Vimos incluso ya unas dos herramientas un poquito más avanzadas, más personalizables, que era el tema de las cerchas, recordemos, y el tema de los ejes, que en este caso vimos un sistema de ejes sobre todo, ¿no? Pero fuera de eso ya toda nuestra paleta básicamente de entidades BIM la hemos dado un buen recorrido y lo único que creo que nos quedaba un poquito pendiente, pero más que nada dijimos para hacer una exploración individual, era el tema de la librería de objetos, ¿no? Comentamos que en lo que son objetos básicamente existen una infinidad. Si no me equivoco, ArchiCAD trae por defecto más de 800 objetos diferentes, GDL. Y bueno, aquí ustedes van a poder encontrar desde lo que son mobiliarios, como sillas, muebles, mesas. Tienen todo lo que son cocinas, el tema de counters, el tema de refrigeradoras, cocinas, etcétera. Obviamente dormitorios, camas, veladores y aparte ya tienen cositas un poquito más especializadas, ¿no? Como sería todo un tema de e incluso las carpetas de especialidad para lo que son HVAC, eléctrico, ventilaciones, bueno, una infinidad de cosas, ¿sí? Ya les digo, o sea, la idea de aquí es un poquito empezar a indagar sobre los diferentes elementos. Hay algunos que yo sí consideraría que son un poquito fundamentales, por así decirlo, porque, por ejemplo, déjenme les muestro. Ya, aquí todo lo que son estos, bueno, aquí lo llaman caseware, todo lo que son estos muebles de cocina básicamente, los volvieron a dar una redefinición en su parametrización desde la versión 27, si es que no me equivoco, de forma que el tipo de edición de estos elementos se volvió mucho más versátil. Fue como que condensaron la biblioteca, pero en cada una de las opciones condensadas ustedes van a encontrar muchísimas más opciones. Entonces, estos menús suelen ser ya un poquito más complejos, suelen parecerse mucho a lo que veíamos en puertas y ventanas, y al final los objetos son eso, no son elementos compuestos que tienen diferentes partes, diferentes componentes y diferentes definiciones para cada uno. Estos yo sí les diría explórenle un poquito más y más bien si es que tienen dudas de su uso, las podemos revisar aquí en clase, ¿sí? Pero en todo caso, objetos sería la última parte. Ahora, también les adelanto, objetos no solamente incurre aquí en esta pestaña o en este botón, sino objetos también se pueden considerar a los objetos de iluminación, por ejemplo, que son los que vienen por defecto en esta plantilla, digamos, en esta configuración de ArchiCAD. Entonces, dentro de esta pestaña de iluminación vamos a encontrar desde lo que son elementos de iluminación como tal, los que se utilizarían para un render, aunque realmente en el curso no tocamos para nada el tema de renderizado. No es muy eficiente realmente y sobre todo más cuando trabaja en un proyecto BIM real, pierde un poquito la eficiencia, digámoslo así. Hay programas que en mi opinión son mucho más productivos, depende mucho también del nivel de realismo que quieran obtener, ¿no? Pero si quieren algo un poquito rápido, de buena calidad, tienen, como sabrán, el Lumion, Twinmotion, el D5 Render, ¿cuál más está ahorita en boga? Creo que esos son los principales que están liderando. Y ya si es que quieren meterse a lo que es hiperrealismo, pues obviamente si les toca irse con un poquito de Unreal Engine, con motores de renderizado como Chaos, como V-Ray, entre otros. Entonces, realmente esa parte no la tocamos aquí. Lo que sí, aquí dentro de estas carpetas van a encontrar, por ejemplo, lo que son ya las iluminaciones, las lámparas, más bien dicho, y como ven van a encontrar algunas para interiorismo, y otras que también sirven para exteriores. Estas, como saben, igual como cualquier objeto, ustedes van a ver que tienen varias definiciones que pueden ir personalizando para llegar a la lámpara más, lo más parecido a la realidad, ¿no? Esto de aquí vamos a ver ya cuando estemos en sistemas MEPS, que sobre todo es un tema de representación más allá que de lograr el elemento tal cual es en la realidad. Si esto ya suele ser muy esquemático el nivel al que se debería llegar dentro de un proyecto. Pero eso con todo serían unas pequeñas generalidades en el tema de objetos. Esperaría que podamos irlo revisando con cada uno de esos proyectos finales, pero
que sepan nada más de este sistema de carpetas, del sistema de definiciones, más o menos cómo irse moviendo dentro de esta herramienta, ¿sí? No sé si tal vez de objetos les queda alguna consultita que quisieran hacer así con estas generalidades. Ok, entonces lo que sí nos vamos a meter de lleno el día de hoy es el tema de, al fin llegamos a una primera parte de personalización. Sí, y hoy día yo esperaría que hoy, o si no máximo mañana, en un tiempito más, vamos a recorrer todo lo que son los atributos. No sé si es que alguien ya, bueno, como la gran mayoría habrá utilizado ArchiCAD, no sé si tienen claro cuáles son los atributos, cuál es el concepto de los atributos de ArchiCAD tal vez. Eh, bueno, todavía seguimos Martín, Alex y Nati. ¿Alguno de ustedes quizá? ¿Alguien tal vez que haya escuchado ya el tema de los atributos como tal? Bueno, en todo caso, les comento, ¿no? Atributos, primero, ¿en dónde los encontramos? Tenemos aquí en la pestaña de opciones. Y bueno, en este caso también esto variaron un poquito a partir de la versión 26 o 27, no recuerdo muy bien. Pero en la 28, si es que todos la tienen disponible, prácticamente las tenemos ya totalmente fuera, porque antes existían en un solo menú que se llamaba el editor de atributos. Pero son todas estas características que vemos en esta primera pestaña, ¿sí? De todo este menú, únicamente consideramos atributos a estos de aquí. Entonces, como ven, vamos a partir desde lo que son capas, tenemos líneas, tenemos los rellenos o lo que son los famosos hatch de AutoCAD, materiales de construcción, compuestos, plumas, y tenemos las superficies, las zonas incluso, el tema de perfiles complejos y básicamente hasta ahí los vamos a revisar nosotros, ¿sí? Porque de ahí existen muchísimas otras cosas que se pueden ir haciendo, pero las vamos a ir a ver viendo un poquito posterior. Entonces, partamos más o menos en este orden. Yo creo que vamos a ir de lo más simple a lo más complejo, obviamente. Y en este caso, lo más sencillo va a ser el tema de capas, ¿sí? Hasta ahora, en teoría, nosotros no hemos tocado lo que son capas, pero prácticamente ya hemos estado trabajando intrínsecamente con lo que son capas. Primero, ¿cómo accedemos a las capas? Una opción tenemos el atajo, que es Control L, L de Layers. O de igual forma pueden irse acá a opciones y a la primera que dice capas como tal. Ahora bien, ¿qué nomás encontramos en las capas? Y aquí ya empieza a funcionar un sistema un poquito complejo que hay que entenderle bien cómo trabaja. Lo primero, las capas las vamos a encontrar en la parte derecha de nuestro menú. Es decir, aquí van a estar configuradas cada una de las capas que están creadas por defecto o que ustedes van creando, editando, lo que sea. En cambio, del lado izquierdo tenemos lo que son las combinaciones. A la final, ¿qué es una combinación de capa? No es nada más que un setup, es una configuración basado en todo el sistema de aquí de la derecha, porque aquí vamos a ver que tenemos unas 6 opciones más o menos distintas en que podemos ir variando la forma en que se muestran estas capas en el programa. Entonces, esas variaciones las podemos dejar configuradas aquí como combinaciones y esto van a ver que es súper útil, sobre todo ya en el tema de producción de planos, en el tema 3D. Es súper útil tener todo esto ya preconfigurado para utilizarlo en cualquier proyecto. Entonces, partamos primero con las capas. Como ven, aquí ya existe un setup que viene por defecto en la plantilla de ArchiCAD y básicamente lo que vemos, o básicamente lo que se suele tener al inicio es una distribución por elementos y por una tipología también. Por elementos, por ejemplo, vamos a ver que están aquí agrupados lo que son acabados. Por ejemplo, tenemos estas 3 pestañas que nos dice acabado para el cielo, acabado de piso, acabado de pared. Por tipología, en cambio, vamos a ver que también existen aquí todo lo que son elementos interiores, se consideraría una tipología. Todo lo que son elementos estructurales, si se fijan aquí abajo, es otra tipología. Entonces, más o menos esa es la lógica, digamos, que viene por defecto en ArchiCAD. Hay otros elementos y un poquito más puntuales, como sería por ejemplo el tema del landscape o del sitio o del entorno. Entonces aquí usualmente suele estar todo lo que es terreno, vegetaciones, entorno, etc.
Hay otras, en cambio, que más bien solo suelen estar previstas para lo que son las simbologías bidimensionales. Por ejemplo, todos estos que dicen marker son básicamente la simbología de elevaciones, secciones, detalles, hojas de trabajo, entre otros. Y asimismo, acá vemos otros elementos 2D como son las cotas, que serían todas estas dimensiones, y todo lo que son anotaciones y 2D. En anotaciones van a estar todo lo que es textos, etiquetas, ¿qué más suele estar ahí? Creo que eso es lo principal. Y en 2D, pues lógicamente todo lo que son líneas, polilíneas, círculos, todo lo que hemos visto en la parte bidimensional. Es un poquito la estructura actual del programa. Obviamente esto lo pueden modificar en su totalidad. Entonces, ¿la idea cuál es? Por ejemplo, si es que quieren, pueden empezar a editar el nombre. Simplemente hacen clic sobre la capa para editarla. O de igual forma tienen acá las pestañas de editar el nombre y va a ser exactamente lo mismo. Aquí al lado igual tenemos la opción para eliminar alguna capa. Y aquí sí, mucho ojo, mucho cuidado, porque el programa siempre les va a lanzar un error cuando existan elementos en una capa. Yo, por ejemplo, el único elemento que tengo en este proyecto que son las elevaciones o los marcadores de secciones, de elevaciones. Si es que me voy aquí a los marcadores de elevación y le digo eliminar, el programa siempre nos da esta alerta y nos dice que existen elementos dentro de esa capa, con lo cual se podría perder la información. Ahora, aquí hay dos alternativas. La primera es eliminar todos los elementos ligados a esa capa. A veces sí se suele hacer eso. ¿Por qué? Porque se utilizan capas auxiliares para generar algunas referencias y al final del proyecto, cuando ya está todo definido, se eliminan esas referencias en su totalidad. La otra opción que el programa nos da y es súper útil es, en cambio, el trasladar todos los elementos que existían en esta capa a una capa que nosotros elijamos de ArchiCAD. Esto también es muy común que se utilice y esto es básicamente, no sé, supongamos que un proyecto nació con la idea de tener separado todo lo que van a ser árboles, en otra capa todo lo que es arbustos, en otra capa todo lo que son masas vegetales y etcétera. Y al final del proyecto, por obvia situación, querían pasarlo todo más bien a una capa que se llama entorno natural. Entonces ahí ustedes tranquilamente eliminan las tres capas separadas y eligen acá una nueva capa llamado entorno natural, y con eso todos los elementos se les mueve directamente ahí. No van a perder ningún modelo y eso es un poquito la idea. Ahora, algo no muy común que la gente suele hacer o que conoce es que si ustedes van o el programa les arroja el error de borrado, ustedes pueden acceder aquí a los detalles de qué nomás es lo que están perdiendo ustedes de información. En este caso, si yo le digo aquí, dame los detalles, van a ver que me dice ya el programa que hay 5 elementos que se van a perder y en este caso incluso hay 3 favoritos que vamos a perder. Los favoritos ya los vamos a ver en un ratito, pero es básicamente el listado de cosas que se están perdiendo al eliminar esa capa. E incluso ustedes pueden mostrar un detalle mucho más amplio, y esto sí es un detalle un poquito excesivo, digámoslo así. ¿Por qué? Porque, bueno, esto primero que nada se les abre en un... ¿cómo se llama? En un navegador, ¿sí? El formato está hecho para visualizarlo en un navegador. Y aquí, si se fijan, me dice el elemento 1 es el marcador de elevación, el 2, el 3 y el 4 también lo son. Y en este caso me dice incluso en qué punto de vista está ligado. Obviamente, como son marcadores, pues va a estar vinculado al origen. Y también nos da lo que es el ID único. Este ID, tal cual dice el nombre, va a ser específico y no replicable, no repetible para cada uno de los objetos que tengamos, ¿sí? Entonces, esto es como que el nombre y apellido de cada uno de los elementos, de forma que los podamos reconocer exactamente cuál es cuál. Acá de igual forma me dice que, por ejemplo, en la herramienta que en las herramientas que vienen por defecto también voy a perder un marcador de elevación, y que incluso en los favoritos tengo 3 marcadores relacionados con esa capa en específico. Y aquí me dicen incluso el nombre del favorito que yo estoy perdiendo en ese momento. Entonces, como ven, hay un detallamiento bastante elevado, de forma que nosotros podamos reconocer cada uno de los elementos tal cual es. No sé si hasta aquí tienen alguna consulta tal vez de esta primera parte de capas. No, todo. ¿Todo bien? Listo. No, claro. Perfecto, muchas gracias. Ok, ahora, las segundas acciones, bueno, hasta ahorita, ¿qué sería, no? Podríamos cambiar de nombre, podríamos eliminar.
Vamos con una tercera opción que tenemos, que es en cambio la de crear una nueva capa. No es nada del otro mundo, ¿no? Se crea aquí tal cual este nuevo renglón en el cual vamos a insertar el nombre de la capa. Como dije, yo puedo hacer aquí ahora vegetación, por ejemplo. Va a ser mi capa de vegetación y listo. Sería la tercera acción. La cuarta acción, bueno, 4, 5 y 6 es prácticamente estos tres botones que vemos al final, ¿sí? Si es que yo tengo igual estos elementos, puedo yo eliminarlos ahorita en teoría. ¿Por qué? Porque la capa está tal cual activa. Pero en cambio, si es que yo me voy a las capas y por ejemplo así mismo le digo al marcador de la elevación que esté bloqueado, pues obviamente no voy a poder hacer ninguna operación con estos elementos. De hecho van a ver que los nodos, incluso el color de todo el elemento se va a hacer un poquito más opaco. Eso significa que el elemento ha sido bloqueado y que por más de que yo presione la tecla suprimir o borrar, nunca va a pasar nada con estos elementos, así como tampoco voy a poder moverlos, rotarlos o, como dije, editarlos en general. Entonces, para eso también nos permite muchísimo el uso de las capas, nos facilita, digamos, el tener cosas ya definidas e inamovibles. Es muy parecido al tema de AutoCAD, ¿no? Es básicamente lo mismo. ¿Alguna consulta por ahí? Sí, yo no, se me cortó un poquito, no sé si es que las capas del rato que uno le bloquea también sirve para, digamos, aislar ciertos elementos del modelo, digamos, en planta y uno poder seleccionar, yo qué sé, solo nudos y puertas, o cosas así. No, en este caso no puedes aislar tú de esa forma los elementos con selección. Como vemos, o sea, acá, pese a que la capa está bloqueada, tú puedes seleccionar los elementos. Lo que tú necesitarías para ese caso es más bien una búsqueda y selección basado en parámetros, con lo cual te va a facilitar muchísimo este tema de filtrar, digámoslo así, qué elementos estás seleccionando. Pero mediante el bloqueo, no, porque igual los elementos siguen siendo seleccionables, básicamente. Bien. Ahora, Oh, la cuarta, a ver, 1, 2, 3, 4, 5. La quinta acción que podemos hacer es en cambio este botón de acá, que se llama el botón de wireframe o de modo, en español si no me equivoco, esto debe estar como modo alámbrico, me parece. ¿Cuál es la funcionalidad? Y déjenme les muestro acá con un proyecto que se está trabajando justamente ahorita. Ok, eso más que nada es bastante funcional en el tema 3D, ¿no? Ay, perdón, estoy aquí con una nube de puntos que es pesadísima. Permítame un ratito, le voy a ocultar. Ah, por si acaso que sepan, ¿no? Si es que ustedes seleccionan un elemento cualquiera en su entorno de trabajo, tienen aquí la opción de irse a una pestaña que se llama tal cual las capas y darle cualquiera de estas dos acciones. No pueden bloquearlo desde el entorno de trabajo y también pueden decirle más bien que les oculte la capa, que les inactive. En este caso es lo que voy a hacer. Voy a ocultar la capa del modelo de la nube de puntos. Y lo que quería mostrarles es lo siguiente. Por ejemplo, actualmente yo tengo todas estas paredes y si se fijan está en esta capa que se llama WA Wande, que bueno, este es un proyecto en alemán. La verdad yo no hablo, no sé cómo se pronuncia, pero el concepto es lo mismo, ¿no? Irnos a las capas y buscaría la capa que necesito y le activo el modo alámbrico. ¿Qué va a pasar acá? Pierden totalmente la superficie, como ves. Y lo único que va a pasar o lo único que se va a mostrar son básicamente las líneas de borde, las líneas de contorno. Esto, como les digo, es súper útil al momento, por ejemplo, en que están, al momento en que ustedes están, ¿cómo se llama? Trabajando lo que son instalaciones, por ejemplo. Suele ser bastante incómodo trabajar con todas las volumetrías ahí totalmente llenas, digámoslo así, rellenas. Entonces, esto les permite tener una visualización todavía de los elementos existentes, pero obviamente con esa transparencia total. Es una opción que tienen para eso porque después vamos a ver que existen otras opciones. Pero básicamente esto es el modo alámbrico, ¿sí? Ahora bien, bueno, lo mismo que hice anteriormente de ocultar la capa, la tenemos en cambio aquí con el primer botón, que son estas especies de ojos, es tal cual, para ocultar o mostrar dicha capa. Si yo quiero, puedo más bien ocultar las paredes, le doy OK y como ven se perdieron totalmente del modelo.
Vamos con una última acción. Eh, a ver, sí, básicamente esto sería la última acción, que es el tema de esta última casilla. Ahora, aquí, bueno, el programa realmente no tiene una definición específica, llamémoslo así, para este botón, pero esto lo vamos a llamar, o al menos yo le suelo dar el nombre de dimensiones. ¿Sí? ¿Cómo funciona? Primero voy a hacer una composición súper simplista aquí en el modelo original, algo por el estilo. Ya, ahorita si se fijan yo tengo un acabado por fuera, tengo la estructura en este compuesto de aquí y supuestamente voy a decir que voy a generar las paredes de acabado interior porque por obvia situación van a ser de otro tipo y voy a modelarlas aquí obviamente acompañando el interior de toda la pared. A esto le voy a dar otro material totalmente distinto, no sé, en este caso, permítame, ¿cuál tendría un poquito de lógica? Bueno, todos estos realmente como son de estructura no me van a servir, pero yo creo que voy a utilizar este y por último voy a utilizar también, voy a decirle que el eje esté por la cara exterior, perfecto. Ya, yo creo que por ahí un poquito se entiende. No, a esta de acá le voy a cambiar a otro, tal vez al tema de... Ya, a esta le voy a dar ladrillo más bien. Y a estas de acá les voy a dar el tema de... Ah, no, aquí se nota súper bien. Ya, perfecto, ahí estamos. Ok, entonces, ¿cuál es el afán de esta composición? ¿No? En teoría tenemos las paredes estructurales, tendríamos las teóricas paredes de acabado, o el acabado como tal de pared más bien dicho, y el inconveniente que siempre pasa aquí, ¿cuál es? Que como ustedes están trazando, digamos, la pared exactamente a los filos, a los bordes de las paredes preexistentes o colindantes, el programa lo que siempre va a tender a hacer es resolver esas uniones. Como ven aquí, el programa, ¿qué es lo que me está haciendo automáticamente? Pese a que yo tracé esto hasta acá, es que usualmente les prolonga, ¿para qué? Para conectar con el otro eje de la pared colindante y me va a pasar esto de aquí. Entonces, la idea cuál va a ser, yo puedo asignar por ejemplo estas paredes de acá afuera, las puedo dejar, no hay problema, en structural bearing, que sería la estructura de carga, y a estas paredes de acá les voy a asignar más bien a la capa que se llama tal cual acabado de pared. Hasta ahorita no pasa nada. ¿Por qué? Porque ambas, si nos vamos a las capas, ambas capas están todavía, o como ven ustedes, todo está en 1 o en la dimensión 1 que yo lo llamo. Al momento en que ustedes cambian la dimensión de una de las paredes, de una de las capas, perdón, como por ejemplo, le voy a cambiar los finish wall, que serían el acabado de pared, a la dimensión 2, en teoría, ¿qué va a pasar? Únicamente el modelo va a empezar a interactuar entre las capas que le corresponden, de forma que las otras capas o las otras dimensiones dejan de interactuar con dichos modelos. Entonces, con esto ustedes pueden separar, digamos, las soluciones automáticas del problema basado en las capas, obviamente. Esto, como digo, sirve muchísimo, sobre todo en este tema de paredes. Yo creo que es de los más complicados porque el programa ahí es donde más interacción suele tener con las operaciones. Y esto de ir cambiando de dimensiones, como ven, básicamente les permite decirle entre cuál y cuál deberían estar realmente interactuando las capas. Como digo, este es uno de los casos más específicos, más típicos, pero hay otros momentos en los que también resulta útil esto de las dimensiones, ¿sí? Y un dato muy particular acerca de las dimensiones es que ustedes al momento de marcar una dimensión en 0 por si acaso, lo que le están diciendo al programa es que deje de considerar totalmente esa capa para todo lo que es cálculos internos, básicamente, ¿sí? No solamente estoy hablando de cuantificaciones por propiedades, sino es todo el tema del peso que el programa está constantemente calculando para cada elemento que pertenece a esa capa. Esto a la final en que les va a incurrir es que si tienen un modelo excesivamente grande, puede que les permita trabajar con más fluidez al momento de tener varias cosas en cero, si es que únicamente están haciendo la parte de modelado. Y al tener todo en cero, el programa baja bastante los procesos que realiza para cuantificar. Y bueno, a la final el programa va a rendirles un poquito mejor, digámoslo, ya en proyectos grandes sobre todo. Entonces, eso
un poquito de cuidado con el cero. Una consulta. Sí. Justamente si solo a mí se me cortó, pero el rato que estabas explicando por qué mejoran el proceso y todo se agiliza, ¿es porque de alguna manera le apaga a la capa? No sé. No es que le Eso se me apaga, cortó ahí. o más bien dicho, digamos que lo que apaga al colocar en cero es apagar todos los subprocesos que hay por detrás, que el programa está actualizando, que está calculando, etcétera. Son esos procesos que nosotros no vemos en el modelo los que se apagan y es lo que te permite trabajar con más fluidez a la final. Esto de aquí en modelos pequeños realmente no tiene mucho sentido, no tiene mucho, o sea, no interviene mucho, pero ya en procesos, en proyectos grandes los procesos pueden ser excesivos, entonces ahí sí te puede ayudar muchísimo a definir ciertas cosas o las cosas más generales, más grandes o la capa en la que más elementos tenga, puede simplificarte bastante el rendimiento de la computadora. Entonces es un poquito eso la idea de mantener en cero alguna u otra capa, ¿no? De ahí el resto pueden poner el uno hasta, creo que el número que se les ocurre, realmente no recuerdo si es que tiene un límite las dimensiones, pero yo en lo personal más de 3 dimensiones no he necesitado trabajar, pero bueno, ya es cosa realmente de cada uno, de cada proyecto. Eso básicamente serían las acciones que podemos hacer con el tema de capas. Ahora, que sepan también, aquí nosotros tenemos dos formas de visualizarlo, por si acaso. Y si se fijan, aquí existen varias agrupaciones de capas, aunque dentro de cada una puede haber más o menos, pero también ustedes pueden hacer el seteo en base a carpetas más bien. Eso siempre yo les recomiendo, les va a dar mucha mejor organización al momento de estar definiendo todas sus personalizaciones, ¿no? El tema de carpetas yo creo que es fundamental en ArchiCAD. Aquí si se fijan hay una carpeta que se llama diseño, otra documentación y otra puntos de vista donde están todos los marcadores. Y en diseño es interesante porque por ejemplo está separado lo que es arquitectura, tenemos lo que es MEP y otra donde está lo estructural. Es una forma también muy sencilla de agruparlos, ¿no? Ahora bien, voy a volver al modo de edición y finalmente veamos que tenemos aquí también una pequeña casilla que se llama la extensión. A la final, ¿qué es la extensión? Es otra forma diferente de agrupar. Las carpetas nos permiten agrupar por un sistema, digámoslo, físico. ¿Por qué físico? Porque cada carpeta es un slot donde se van a guardar ciertas cosas. En cambio, esta extensión que tenemos acá es otra forma de agrupar, pero esto ya es mediante un código. Entonces aquí yo le puedo decir que, por ejemplo, todo lo estructural va a tener un código que va a ser str. Y de esa forma, igual como digo, voy a poder ir agrupando en base a este pequeño código. No es nada más que eso. Es casi lo mismo de las carpetas, pero ahora en vez de definir por estas agrupaciones de contenidos, vamos a definirlo por el código de cada uno. Eso también, otra vez, es un tema de orden sobre todo. Ahora, para terminar el tema de capas, vamos a ver lo que son las combinaciones. Si se fijan, al momento en que ustedes activan cualquiera de las combinaciones, van a ver que las configuraciones de acá generales van cambiando. ¿Por qué? Porque esa es justamente la idea, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo decirle al programa que para lo que es planos de sitio, que sería el 01 en mi caso, me desactive todo lo que son las arquitecturas, todo lo que son estructuras y tal cual me deje únicamente con lo que es el sitio, es decir, el terreno, todo lo que es tal vez vegetación, que me deje a lo mejor las zonas, si es que quiero hacer algún modelo volumétrico, cosas por el estilo. Y eso va a ser una configuración. Entonces, como ven, aquí están ocultos un montón de capas. Bloqueadas no tenemos ninguna, todos siguen dimensión 1. Entonces, básicamente las combinaciones que vienen por defecto suele ser sobre todo la configuración de visualización. De ahí, si es que ahora quiero hacer, por ejemplo, un plano de ya del plano final, digamos, del plano aprobado, como dice aquí, igual van a ver que existe otra configuración porque están en cambio diferentes capas activas e inactivas. Y nuevamente aquí, lo que sí es interesante, por ejemplo, aquí sí viene una capa ya bloqueada, que es el sistema de la malla estructural, que no sería nada más que los elementos de los ejes que vendrían, digamos, ya definidos finalmente para el proyecto aprobado. Entonces, por eso es que aquí está bloqueada esa capa. Y de hecho es la única, si se fijan.
Si es que me voy, por ejemplo, a un mecánico, a una combinación mecánica, igual, es otra configuración. Y aquí en cambio es interesante, ¿por qué? Porque la mayoría de capas, si se fijan, de lo que es arquitectónico y estructural, está ya bloqueado. Entonces, ¿esto qué les va a permitir a la final? Esto les permite que nosotros podamos em, tenerles inamovibles a lo que era la parte arquitectónica, y dentro de esa lo que sí vamos a empezar a editar es la parte de instalaciones y todo eso. Entonces, eso es un poquito la finalidad de todo esto. No sé si está aquí alguna consultita adicional. Ahora bien, la idea de esto, cómo se genera básicamente es, a las que ya existen pueden hacer lo mismo, ¿no? Decirle el nombre si es que quieren dar otro tipo de códigos. Y lo que ven acá al lado, esto no tiene que ver en sí con la combinación, sino tiene que ver un poquito más con la capa seleccionada acá. Por ejemplo, si yo cambio y selecciono esta shell que está ahorita oculta, van a fijarse que aquí cambia la condición. Entonces, esto lo que les muestra es la condición de la capa actual de aquí, que está seleccionada en ese conjunto. ¿Sí? Y si es que quieren, entonces ustedes pueden igual crear su nueva combinación de capa, renombrarle o eliminar una combinación de capa. Entonces esto funciona exactamente igual, y ya les digo, esto es súper útil al momento en que están enfrentando ya lo que son planos. Pueden generarse combinaciones para lo que son plantas, otras combinaciones para lo que es elevación, otras para lo que es sección, otra para lo que es borrador, para lo que es ya aprobado, para lo que es, ¿cómo se llama esto? Ay, se me fue el nombre, el plano de sitio, el emplazamiento. Entonces tienen muchas alternativas de ir combinando, y como digo, eso es súper útil el ya tener preconfigurado en la plantilla para que los planos resulten lo más sencillos posibles de generar, ¿no? Con esto cerramos lo que son capas. ¿Alguna consulta que tengan hasta aquí, por favor? Ok. Bien, ese sería el primer atributo. Vamos al segundo. Nuestro segundo atributo en este caso va a ser el tema de líneas, básicamente. Las líneas, si es que nos fijamos, si es que accedemos, digamos, a la paleta de líneas, vamos a ver que existen aquí todas las líneas que ya vienen por defecto, y esto en donde lo vimos o en donde lo exploramos hace un poco fue prácticamente cuando hicimos los trazados 2D. Cuando nosotros creábamos una figura cualquiera e íbamos a las definiciones de estas líneas, aquí encontrábamos las tipologías de líneas. Entonces esto es lo que estamos viendo ahí en la configuración del atributo líneas. Ahora, las líneas, que sepan, existen usualmente de tres tipos. Hay unas que se llaman líneas de símbolo, como serían por ejemplo estas que contienen flechas, estas que son líneas de corte, estas que son tipo burbuja, y hay otras líneas que son en cambio las segmentadas, como sería simplemente esta entrecortada de aquí, la famosa línea punto, línea dos puntos, y básicamente esos son los tipos. Y bueno, aparte tenemos la línea sólida, ¿no? Que es tal cual un solo segmento de línea. Entonces, la idea de esto, ¿cuál es? Bueno, primero, la línea sólida usualmente no tiene ningún tipo de configuración que podamos darle, es tal cual, es una línea y pare de contar. Las que sí empezamos a tener un poquito de edición es aquí con las líneas entrecortadas, por ejemplo. La idea de esto, que es, si se fijan, tienen aquí dos casillas. La primera que se llama el dash o guión, y la segunda que es el espacio o el hueco. El dash básicamente, entonces, o prácticamente cómo configuramos esto, simplemente darle la dimensión tal cual del guión, es decir, de la raya, y la dimensión de separación de la abertura o del espaciamiento entre cada uno. Si es que yo aquí, por ejemplo, genero esta línea que crea acá, le voy a dar ahorita esa configuración de dash, se me va a ver así en este caso. Voy a hacer una copia de esta misma línea y voy a generar un nuevo tipo de línea. Entonces, ¿qué puedo hacer? A esta línea le voy a decir nuevo, le voy a decir que me duplique ese tipo de línea, y a esta le voy a poner dash, eh, no sé, pequeña ahorita. ¿Ya?
Entonces, ¿qué puedo hacerle? Decirle que ahora el guión sea más pequeño, quizá la mitad, y lo mismo con el espaciamiento, le voy a reducir incluso al cuarto. Le voy a dar OK. Y ahora sí, acá en el entorno de trabajo puedo seleccionar la línea, darle esta nueva tipología que creé de dash pequeña, y como ven se ve la relación es al 100%. Ok, entonces eso un poquito para que sepan el tema de en qué infiere a la final el largo o el tamaño, digamos, del guión y del espaciamiento. Ahora, lo que sí, una cosa bastante curiosa, y fijémonos yo creo ahorita en la primera línea de acá. Si se fijan en la línea horizontal, yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 guiones, ¿sí? Si es que yo cambio la escala, por ejemplo acá, le digo que ya no sea 1 100, sino que sea tal vez 1 500. ¿Qué pasa? Tengo ahora solamente uno y dos guiones. Entonces, estos dos guiones, o más bien dicho, esta línea como tal, ¿qué es lo que está sufriendo? Es el cambio de escala, pero no el cambio de tamaño de la línea. ¿A qué voy? Obviamente, 1 500 es una escala súper pequeña, ¿no? Y la idea de esto, ¿cuál es? Es que estas líneas de aquí siempre, en cualquier escala, la tipología de línea siempre mida, no sé, me invento, 3 milímetros. ¿De acuerdo? Entonces, en 1 500 a lo mejor esta distancia total mide 9 milímetros, y por eso es que yo tendría aquí 6 milímetros más 6 milímetros más, perdón, 3 milímetros más 3 milímetros más 3, y me completa los 9 que mide la línea a esa escala. Pero obviamente si yo cambio una escala mayor como sería unos 100, ¿qué va a pasar? La línea sí sufre el cambio porque estamos cambiando la escala, como saben, se está haciendo más grande, pero aquí, digamos, en teoría no ha pasado nada. ¿Por qué? Porque los guiones siempre van a seguir midiendo 3 milímetros. Obviamente, como dijimos, la línea en su totalidad sí cambia por la escala, y a lo mejor esto dejó de medir 9 milímetros que dijimos, y ahora debería medir más o menos 6, 12, 18, 24, 30, 36, como 39 milímetros básicamente. Entonces, eso es un poquito el afán, digamos, del tema de la escala. Ahora, ¿cómo controlamos eso? Prácticamente al momento en que nosotros creamos las líneas, vamos a ver que tenemos aquí estas dos opciones, ¿sí? La una dice escalar con el plano, y la otra dice escala independiente. Entonces, ¿cuándo usamos la una? ¿Cuándo usamos la otra? No sé si es que a alguien le ha pasado eso o si es que tiene claro cómo funciona esto. Me gustaría escuchar un poquito de las experiencias también, si es que han tenido inconvenientes llenando sus planos o lo que sea con el tema de la escala de esto. Claro, o sea, por lo general es como que, como me tocaba como que pasar el AutoCAD para yo editarlo porque no sabía cómo editar, o sea, porque en la escala se me movía. Claro, Entonces, ajá, nunca ponía aquí porque no sabía, pero claro, o sea, legalmente pasaba AutoCAD y yo ponía ahí ya la escala y todo. ya, Y era un bueno, doble trabajo, sí, claro. creo que ese proceso lo han hecho todos los que empiezan en ArchiCAD, aunque créanme que es un retrabajo brutal. O sea, creo que usar ArchiCAD y luego AutoCAD es lo peor, más que usar solo AutoCAD. Entonces, sí, eso hay que controlarle súper bien aquí directamente con los atributos y las diferencias. Sobre todo eso vamos a ver en tramas, pero la diferencia es lo mismo, ¿no? La idea cuál es, si es que ustedes quieren conservar siempre a cualquier escala la misma cantidad, en este caso de guiones, o digámoslo así, o el mismo tamaño, siempre, la opción que deben elegir es prácticamente la segunda, que se llama escala, perdón, la primera opción, que se llama escalar con el plano. Yo, por ejemplo, le voy a dar esta opción a la línea que yo creo. Le voy a dar OK. Y le voy a reducir un poco para poder más o menos cuantificar los guiones, ¿no? Ahorita yo tendría 2, 4, 6, 8, 9 guiones. Y solo modifiqué a este tipo de línea, ¿no? Si es que yo regreso a la escala 1 500, que vamos a ver que la escala de arriba, perdón, la línea de arriba sí ha cambiado, ahora tiene solamente dos guiones, pero la de abajo, ¿cuántos tiene? Sigue teniendo 2, 4, 6, 8, 9 guiones. Entonces, eso es un poquito el afán, digamos, de estas opciones. Repito, la primera se mantiene inalterable por la escala de visualización,
La segunda, en cambio, varía la visualización con la escala. Eso sería la diferencia fundamental, digamos, lo de los dos tipos de línea. Ahora, hay otras líneas, como les dije, las de tipo símbolo. Usualmente estas ya vienen preconfiguradas en su patrón, entonces lo único que se suele poder hacer es modificar igual espaciamientos y a veces los guiones, porque hay los símbolos como tal, como en este caso el más, el cual ya no podemos modificarlos directamente. Lo que sí, si se fijan, acá podemos copiar el patrón y pegar el patrón. ¿Eso qué significa? Que yo si creo un nuevo tipo de línea pude copiar este patrón, decirle nuevo y empezar el proceso de edición, pero es básicamente lo mismo que duplicar. Entonces realmente no hay mucho, digamos, que se puede editar aquí, más allá nuevamente que los tamaños. Y obviamente estos factores que ya vimos lo importante que son, ¿no? Casi siempre las líneas suelen necesitarse que se vean igual en cualquier escala, con lo cual casi siempre igual suele estar aquí en escala independiente. ¿Eso qué significa? Que la salida siempre se va a ver igual, la misma. Pero bueno, eso que ya lo tengan un poquito más en mente y yo creo que eso es prácticamente todo el tema de líneas, no hay mucho más que decir al respecto. Acuérdense que aquí únicamente es la tipología de línea, ¿sí? No tiene nada que ver el espesor de la línea, no tiene nada que ver el color, nada de eso. Simplemente es el patrón, por así decir, de la línea. Y con eso, ahora sí pasemos al siguiente. Voy a regresar unos 100 y pasamos al siguiente atributo, que en este caso van a ser los... A ver, siento que me salté uno. Regálame un ratito. Tenemos las capas. Ah, ya. No, sí, estamos bien. Vamos con los rellenos, fills o hatch, como quieran llamarlos. Y a la final, ¿qué es esto? Pues tal cual en AutoCAD son patrones, son rellenos, son texturas que podemos añadir bidimensionales, ¿sí? Ahora, antes de nada, diferenciamos que en ArchiCAD usualmente existen, a ver, vamos a llamar que son tres tipologías de rellenos, pero existen realmente cuatro aplicables. Ya vamos a ver por qué cuando genere aquí un relleno. Pero básicamente las tres tipologías estándar que suelen existir son estas tres de aquí. La primera la vamos a llamar como un relleno de dibujo, básicamente. ¿Esto qué significa? Que casi siempre se va a utilizar cuando realicemos una trama dibujada. La segunda se llama en cambio un relleno de cobertura. Este relleno es prácticamente cualquier textura bidimensional que ustedes quieran colocar sobre una superficie, ¿sí? Ahí puede ser, por ejemplo, el parquet de madera, puede ser tablones de madera, puede ser el aparejo de ladrillos, por ejemplo, cosas por el estilo, ¿sí? Cosas que vayan sobre el elemento mostrando un poquito su configuración. Y el tercero es a lo que vamos a llamar un relleno de corte. Este, tal cual el nombre lo dice, debería ser visible cuando nosotros cortamos un elemento y queremos representar el corte de ese elemento. Aquí ya usualmente deberíamos encontrar lo que son las líneas oblicuas, lo que son por ejemplo las mallas en diagonales que suelen ser el tema de bloques. Bueno, existen estándares también en muchos países, en muchos códigos que les definen qué tipo de textura de corte debería ser por cada material. Se pueden apegar a eso, pero usualmente no suele ser una camisa de fuerza, con lo cual pueden aplicarlo en base a su necesidad. Pero estos tres tipos son los más utilizados realmente para lo que son planimetrías bidimensionales, lógicamente. Ahora bien, primero nos vamos a encontrar en la pestaña izquierda, en este caso, todos los tipos de rellenos que traen por defecto ArchiCAD. Van a ver que existen una infinidad, desde maderas, por ejemplo. Tenemos aquí las planchas de madera, que serían esas líneas de los tablones supuestamente. Tenemos temas de piedra, por ejemplo. Encontramos el tema de tejas. Vamos a ver por ahí un poquito. Todos estos que se llaman, o que el programa los llama pavimentos, no son más que los que nosotros conocemos como adoquines usualmente, ¿sí? Aquí hay un tipo de parquet, tipo sardinel más o menos. Tenemos mallas a diferentes dimensiones. Ladrillos, por supuesto, tenemos varios tipos de aparejo.
Y yo creo que esos son los principales y hay un poquito de todo al final. Ahora bien, la idea cuál es. Lo primero, sea cual sea el que ustedes elijan, siempre le deben decir al programa como qué tipología quieren utilizar esa trama en específico. Ahora, si se fijan aquí, esta trama es un aparejo de ladrillo, con lo cual el programa me dice que lo puedo utilizar o que está configurado para usarse como trama de dibujo, es decir, yo puedo generar un fill, un relleno bidimensional con esta textura y también lo puedo utilizar como cobertura. Eso lo deberíamos activar en los materiales que ya vamos a ver posteriormente. Aquí, por ejemplo, ¿por qué este no está activo como trama de corte? Pues simplemente porque al cortar un muro de ladrillo realmente no deberíamos ver esta textura, sino a lo mejor deberíamos ver unas líneas oblicuas. Entonces de eso va a depender cada una de las texturas. Una vez que elegimos el tipo de utilidad, digamos, de cada trama, lo que podemos empezar a hacer es darle distorsiones y modificaciones, ¿sí? Bueno, aquí ustedes pueden aumentar o disminuir el zoom a la vista del patrón, no es nada más que eso, esto no le afecta en nada al modelo, es simplemente qué tan cerca o qué tan lejos están viendo el patrón. Y lo que sí va a modificar es acá, por ejemplo, la escala. Ustedes pueden distorsionar tanto en horizontal como en vertical para conseguir en teoría nuevos patrones. Si es que yo, por ejemplo, le digo que la escala horizontal aumente al doble, esto va a hacer como un stretch y como ven todos los ladrillos se alargan en horizontal. Casi siempre aquí es bueno utilizar el 1 al 1 que viene por defecto, pero esto depende mucho también del tipo de configuración del patrón. Segundo, le pueden dar una rotación si es que necesitaran. Si es que en algún proyecto suyo van a usar por obvia situación un aparejo, digamos, a 30 grados, pues lo pueden hacer directamente desde aquí. Y tercero, tenemos aquí lo que son las separaciones del patrón. ¿Por qué? Porque podemos primero desfasar, a la final a esto hay que hacerle cuenta como si fuera una cerámica, ¿no? ¿Eso qué significa? Lo que estamos viendo aquí adentro, la cerámica base, digámoslo así, es esto que está en amarillo. De ahí el resto de la composición es simplemente la repetición de esa cerámica, ¿no? Esto se va repitiendo así a todo lo ancho y también se van a ir repitiendo así a todo lo largo. Ahora, ¿qué puedo hacer con la separación? Yo le puedo decir que esta cerámica me deje aquí una junta de un cierto tamaño, con lo cual la siguiente repetición va a venir por acá, por ejemplo, dejándome aquí este espacio. Y lo mismo le puedo decir en vertical, que me deje una junta, dejándome algo así. O también lo que le puedo decir es que me trabe las cerámicas, es decir, que por ejemplo la una esté desfasada a este lado y tendría este desfase lateral. Esto es un poquito el concepto que hay que entenderle nada más. Y a la final, ¿qué sería? Entonces, aquí si se fijan, sería como que esa separación horizontal o la junta horizontal. Tendríamos acá la junta vertical, tenemos aquí el desfase vertical y el desfase horizontal. Entonces, esto igual lo pueden ir moneando en base a la necesidad de cada proyecto. Finalmente, igual que veíamos en líneas, tenemos aquí las dos opciones, ¿no? De escalar con el plano o que sea una escala independiente. Ahora, aquí me gustaría que en base a lo que dijimos de concepto, me digan por favor cuándo utilizarían el uno y cuándo el otro basado en lo siguiente. A ver, voy a suponer yo que voy a generar aquí adentro un relleno. Ya. Esto de aquí va a ser un piso cerámico, por así decirlo. Yo creo que puedo utilizar el relleno que se llama malla. A ver, pero no. Ya, aquí si se fijan yo puedo cambiar la tipología de relleno. Y nosotros vimos 3, pero les dije que en teoría habían 4 porque el programa nos permite utilizar los materiales que tenemos también predefinidos. Esto, veámoslo un poquito más adelante. Ahorita concentrémonos, a ver, voy a usar uno llamado tipo drafting. Y aquí sí, como ven, tengo todas mis mallas disponibles. Voy a usar esta de 30×30 para decir que voy a hacer cerámicas de 30×30. Si yo mido aquí en el programa, desde esta esquina hasta acá, vamos a ver que tiene exactamente los 30 por los 30 centímetros. Ahora bien, si esto va a ser la cerámica real de mi modelo, es decir, de mi diseño, ¿cuál de las dos configuraciones? Regresemos por acá un ratito y busquémosle. Esto es grid de 30×30, ¿ya?
¿Cuál de las dos configuraciones me serviría más a mí para definir eso como la cerámica real del proyecto? Que la escala sea con el plano o que la escala sea con la lámina, que sea independiente. ¿Quién me avisa cuál de los dos me sería más útil en este caso? Con el plano. ¿Cuál, perdón? Con el plano para que si es que cambia se mantenga en la escala de 30 centímetros. Ya. ¿Qué va a pasar aquí? Si es que yo le dejo que se escale en base al plano, acordémonos, ¿no? La escala en base al plano variaba con la escala. La escala independiente no varía con la escala. Entonces, si yo le dejo en la primera, ¿qué va a pasar? En teoría, visto ahorita, yo tengo más o menos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 losetas en horizontal. Y si es que yo me voy a esto y veo en una escala 1:500 por ave situación, tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 losetas. Entonces, a la final, ¿qué está pasando? Esto no me varía la cantidad de losetas basado en la escala. Con lo cual, sí, me serviría más esa opción. Ahora, si es que yo cojo esto y le modifico, por ejemplo, voy a regresar a escala 1:100. Regreso a los rellenos y le digo escala independiente, ¿qué va a pasar? Cuando yo modifique esto a escala 1:500, voy a tener ahora, si se fijan, solamente 3 losetas básicamente, con lo cual no está bien la representación. Entonces, efectivamente, en este caso, la propiedad adecuada es esto, para que escale en base a la escala, para que cambie en base a la escala. Más bien dicho, para que no cambie en base a la escala, perdón. Eso sería el fin del primero, ¿no? Ok, ahora vamos, regresamos un ratito al relleno y pensémosle en qué casos consideran ustedes más bien que se deba utilizar el segundo, el que sí cambia en base a la escala. Ok, este de aquí lo más común es que nosotros lo necesitemos siempre para lo que son las texturas o sí, las tramas de corte. Porque, por ejemplo, si yo me voy ahorita a la de ladrillo, como ven aquí dice ladrillo común, ¿no? Esta está activa para que sea una trama de dibujo, pero básicamente o fundamentalmente está como trama de corte. Y si se fijan, esta sí tiene escala independiente. ¿Por qué? Porque en teoría esto no debería variar, la separación de las líneas no debería variar si es que lo ven en 1:100, en 1:500, siempre debe mantenerse la misma separación, el mismo tamaño, por así decirlo. Por eso es que, sobre todo en las que sean definidas como de corte, casi siempre o básicamente siempre está definido con la segunda opción, de escala independiente, con lo cual la salida, el output, siempre va a ser exactamente el mismo. Entonces de eso va dependiendo un poquito cada una de estas. Ahora, al igual que nosotros hicimos en los otros atributos, tenemos aquí la pestaña de crear uno nuevo y nuevamente vamos a tener 3 tipos de creación. ¿Por qué? Porque tenemos uno sólido, como sería este de aquí. Perdón. Ya, tenemos el sólido, tenemos el segundo que es una trama de símbolo, tipo símbolo, que es casi todas las que hemos visto. Tercero, pero no muy común, tenemos lo que es una trama de tipo imagen, que tal cual nos permite cargar una imagen. Y finalmente podemos duplicar la que está activa ahorita. Ahora, por si acaso, para que sepan, ustedes cuando van aquí a las tramas, a las configuraciones, ya vimos que teníamos todas estas opciones, pero hay una que se llama la Surface Cover Fill, con lo cual que van a poder hacer, elegir cualquiera de los materiales de superficie que vienen en el programa y pueden mostrar esa superficie aquí en la planta, o en este caso en la trama más bien dicho. Esto sería una tipología. La otra tipología es básicamente lo mismo. ¿Por qué? Porque cada material de construcción trae intrínsecamente su textura, digámoslo así. Pero en este caso, si se fijan, es la textura de corte, no la textura superficial. ¿Ya? Entonces un poquito por ahí es la variación. La que dice del building material, y es más, aquí nos dice, selecciona directamente la textura de corte de ese material de construcción.
La cuarta en este caso sí nos permite insertar lo que son las imágenes. Y finalmente, si es que nos vamos, me parece que es aquí al drafting, a los de tipo drafting. No, déjeme verle en cuál, o en cover field debe estar. Y parece que ya la han quitado. Aquí ya sabían venir unos de tipo imagen por defecto, pero no las encuentro ahorita. Y estoy seguro que era en cover field. Sí, parece que han retirado esas de ahí. Pero bueno, las podemos crear. Hagamos un poquito rápido el ejercicio, ¿no? Yo me puedo ir aquí a los building materials. Ay, perdón, a las tramas, a los fields, estamos viendo. Y decirle entonces que voy a crear uno nuevo. Le voy a decir, por ejemplo, ahorita que quiero uno nuevo tipo imagen. Y le voy a llamar textura. A ver, le voy a poner solamente ceros para poder encontrarle fácilmente. Con esto el programa que me va a pedir que busque o rastree, en este caso, la superficie que yo quiero. Si se fijan, aquí ya existe un catálogo de superficies que vienen por defecto, que ya las vamos a ver más a profundidad. Pero si no, que sepan que ustedes tranquilamente pueden irse a añadir, elegir cualquier tipología de textura. Yo, por ejemplo, le voy a elegir este de aquí. Le doy OK y no se olviden nunca de definir en base a qué tipo quieren utilizarlo. En este caso yo le voy a decir como tipo de recubrimiento y como tipo de dibujo, es decir, los dos. Le doy OK y ahora sí, cuando vuelva acá y vaya a esas tipologías, vamos a encontrar aquí guardado. Usualmente saben irse al final. No, en mi caso está aquí, la 00. Le doy OK y como ven ya puedo visualizar esa textura, esa superficie básicamente. Eso para lo que es imágenes. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero configurar una nueva textura que sea 2D? Y eso es bastante curioso. Lo primero es que deben generar la textura 2D aquí, en el entorno de trabajo, ¿sí? Con líneas nada más. Entonces, yo por ejemplo voy a hacer aquí un módulo de repetición de 50 por 50 centímetros. Y voy a suponer que quiero inventarme una textura, no sé, como de burbujas o como de tipo agua, algo por el estilo. En este caso voy a hacer algo como de burbujas. Y lo que puedo empezar a hacer es generar aquí diferentes círculos para generar estas burbujas entre comillas. La idea es ahorita entonces empezar a trazar los elementos que queramos. Para hacerle un poquito más rápido voy a empezar a generar aquí unas copias. Y algo que sí les digo que suele ayudar mucho, hay que pensar en el tema de la replicación. ¿A qué voy? En este caso yo puedo tomar una de estas burbujas y colocarla una a este borde y otra a este borde. A estas de los bordes les voy a copiar exactamente al borde opuesto. ¿Para qué? Para que al momento en que la figura se duplique, esos extremos se unan y se pierda un poquito esta junta, ¿no? Se pierde un poco el tema en dónde se está repitiendo la textura. Y así yo puedo hacer con cualquiera de los elementos que tengo, ¿no? La idea ahorita es, como digo, dibujar la textura que ustedes vayan a necesitar. Ya a esta también le puedo colocar incluso a lo mejor aquí en esquina, con lo cual puedo ponerle en las 4 esquinas, aunque vamos a ver que eso también se suele ver bastante obvio en la replicación. Y por último yo creo que voy a dejar por aquí una de estas esferas, pero un poquito desfasada. A ver, le voy a colocar una aquí y le voy a desfasar hacia acá unos 5 centímetros. Ay, demasiado. Unos 2 centímetros, perfecto. Hago la copia exactamente al mismo puesto y en este caso debo volver a desfasarle los 2 centímetros, pero ahora hacia acá. Ok, ya tengo ahorita yo mi trama en teoría. Voy a recortar estos pedazos que me quedan sobrando. Perfecto, esto de aquí va a ser mi nueva trama. Obviamente yo no quiero que se me replique este tema de las líneas, porque si no se va a ver cuadrados con los círculos. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer aquí usualmente? Acá casi se me va esto. O más bien dicho, una recomendación que yo les doy mucho es que generen lo que son los
los puntos calientes o hotspot, que se llama en inglés, que son esta herramienta 2D que tenemos acá. Esta herramienta de aquí, lo que nos va a facilitar es generar las esquinas o decirle al programa en dónde estamos empezando y terminando la trama. Entonces esto le voy a colocar aquí un punto caliente en cada uno de los vértices y ahora sí puedo yo remover o borrar estas líneas. Ahora, una vez que estamos ya con esto totalmente definido, seleccionamos todo lo que es la trama y le vamos a dar a control C o copiar. Y ahora sí, vamos a nuestra pestaña de opciones, vamos a los rellenos, le digo crear uno nuevo, pero en este caso voy a crear ahora uno de tipo símbolo, que es todo lo que sea elementos 2D como ese. Y a este le voy a llamar, por ejemplo, burbujas. Y la idea cuál va a ser que aquí ustedes van a tener estos botones de copy y de paste. En este caso, como ya copié mi textura, le voy a dar en paste. Y como ven, ya se me insertó aquí la nueva textura y así se vería el objeto final de mi nueva textura 2D 100% personalizada. Igual que las otras, necesito decirle al programa cómo voy a setear esto. Yo, por ejemplo, le puedo setear esto sí como un material de relleno, que sería este cut fill. Perdón, como un material de corte. Y le voy a dejar también como de dibujo por alguna situación. ¿Por qué? Porque no se me ocurre ahorita ningún material, yo por ejemplo, que pueda tener esto como superficie. Aunque le pudiera dar una aplicación también si fuera un panel perforado, por ejemplo. En lugar de hacer las perforaciones tridimensionales, simplemente hago la representación bidimensional y sería esto de aquí. Entonces, en base a eso hay que pensarle mucho siempre la finalidad que va a tener la textura. En fin, aquí yo le voy a dejar en escala 1:1, con eso que va a significar que el módulo va a medir 50 por 50 centímetros. Si quiero que mida 1 metro por 1 metro, debo duplicar ambos. Entonces esa es un poquito la idea de la escala. El ángulo igual lo dejo en 0 y todo acá yo creo que está bien. ¿Por qué? Porque cada 50 centímetros se va a repetir en horizontal y en vertical. Ahora, si es que yo voy a usar como una trama de corte que dijimos, lo más recomendable es que lo usemos siempre con escala independiente, para que en cualquier escala se conserve el tamaño. Le vamos a dar OK. Y ahora sí, ¿qué va a pasar? Cuando regrese acá a mi modelo, puedo ya seleccionar mi trama, decirle que quiero una trama de corte. Y aquí ya va a estar guardado mi nueva trama llamada... A ver, déjenme lo escribo. Aquí está, burbujas. Selecciono, aplico y como ven está listo el nuevo relleno. ¿Alguna duda sobre este proceso quizá? No. No, todo claro igual. ¿Todo claro? Perfecto. No sé si lo estuvieron trabajando un poquito a la par tal vez, si es que lograron hacerlo. O si es que lo han hecho anteriormente, si fuera bueno esto que lo practiquen porque a veces uno se pierde un poquito en el proceso. Yo lo que había hecho era editarles como para cambiar colores y todo eso, y jugar con los fondos y lo que va encima, pero con las texturas existentes. Claro. Pero ahorita ya no tenemos. Sí, pues, con esto ustedes como ven, o sea, pueden generar la textura que se les ocurra realmente. Y algo muy común que también pueden hacer es generar un AutoCAD, porque en AutoCAD, no sé si han escuchado Bueno, en AutoCAD la personalización de hatch suele ser con los super hatch, es una opción. Pero también hay compendios que ustedes se descargan, lo cargan en AutoCAD y tienen igual ahí un montón de hatch adicionales. Entonces esos hatch ustedes los pueden generar un archivo en donde está ya todas esas texturas aplicadas en AutoCAD, lo trasladan aquí a ArchiCAD o arrastran el archivo aquí a ArchiCAD, explotan y van generando cada uno de los dibujos como una nueva textura. Entonces también es una forma muy, muy práctica de traerse, digamos, texturas de AutoCAD si la necesitaran. Para el caso de Nati, por ejemplo, yo creo que esto es súper útil porque ahí suele existir infinidad de patrones en el tema de cerámicos, patrimoniales, adoquines patrimoniales y obviamente esas son texturas que tú jamás las vas a encontrar aquí en ArchiCAD, entonces
Personalizar eso suele ser muy común en el tema de patrimonio y restauración. Sí, realmente no sabía que podía pasar acá. Genial. Eso está genial. Ya, perfecto. Entonces, yo creo que hasta aquí vamos a quedar con el tema de tramas. El resto es básicamente lo mismo. Ah, y por si acaso que sepan, ¿no? Que existen unas tramas que se llaman usualmente las tramas de transparencia. Como ven, aquí está el 25%, 50%, etcétera. Y básicamente lo que hace es bajar realmente el color. No es que en ArchiCAD tiene una transparencia 100% fidedigna. Esto suele verse más en el tema ya de la lámina cuando sale, cuando se exporta, digámoslo así. Déjeme ver de hecho ahorita cómo se estuviera viendo esta planta baja. Pero no, ni aún así, realmente el tema de... Este tema de transparencias yo creo que sí es una de las menos efectivas, digámoslo así, en base a los programas en ArchiCAD, y yo creo que eso sí sería algo que pueden mejorar bastante. Déjenme ver por aquí, debían configurar también una opción. ¿Dónde está? A ver, exportar, incluirles, modificar. No, yo creo que eso me va a tocar mostrarles un poquito después más bien. Con todo voy a hacer la exportación para que veamos a la final que esto es complejo mismo aquí en ArchiCAD, porque igual si se fijan no existe la transparencia como debería ser, como sería un AutoCAD, pero esto hay que configurarlo un poquito más a profundidad, ¿sí? Ahora bien, ay, se me fue. Ya, estamos acá. Eso entonces con el tema tramas. Pasemos al siguiente atributo. Y en este caso, ahora sí nos toca el tema de las plumas. Sí, nos vamos a saltar el de Building Materials, Composites y nos vamos directamente al de plumas. A ver, en este de plumas nosotros lo que vamos a necesitar es entender primero, o más bien dicho, recordar, porque esto ya lo habíamos definido antes, el, el tema de que la pluma básicamente en ArchiCAD juntaba dos propiedades, ¿no? La primera que era el grosor de línea y la segunda que es el color del trazado en este caso. Si se fijan igual aquí en los editores de plumas nosotros tenemos varios conjuntos diferentes y cada uno van a ver que tiene diferentes plumas configuradas. Esto yo creo que suele ser una de las cosas que más dolor de cabeza da dentro de ArchiCAD realmente, porque ustedes modifican una pluma en un paquete y esa misma pluma tiene que coincidir con una buena vista en otro paquete, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, si yo ahorita por ejemplo me voy acá a la pestaña de abajo, veo que estoy utilizando el paquete de plumas llamado Architectural 100. En este paquete en específico, este ladrillo de acá por ejemplo tiene esta línea en color rojo, lo que es el ladrillo, y el relleno en color rosado. Entonces aquí, si es que yo cambio de paquete y me voy por ejemplo a uno eléctrico, ¿qué va a pasar? Bueno, el eléctrico sí coincide. Ya, en este mecánico por ejemplo, ¿qué pasó? Cambiaron totalmente los colores. ¿Por qué? La pluma de aquí siempre va a ser, digamos, la pluma número, me invento, 50. Pero la pluma número 50, si nos fijamos acá en los compendios de plumas, busquemos exactamente la 50, por ejemplo. A ver, aquí tienen el número de pluma, por si acaso, ¿no? Aquí está. Esta sería la pluma 50. Y me dice, la pluma 50 en el paquete mecánico es de color negro y tiene un espesor de 0.51 puntos. Si es que me regreso al arquitectónico, la pluma 50 aquí en cambio tiene un color azul y va a ser de 0.71 puntos. Entonces, como ven, cada uno va teniendo diferentes formas de ver. Y esto coordinar realmente suele ser un dolor de cabeza. Pero bueno, ArchiCAD, ¿cuál es ¿cómo se llamaría? La idea, la planificación por defecto que trae ArchiCAD es un poquito lo siguiente. En vertical, la franja vertical, por así decirlo,
suele estar direccionada a lo que son justamente... Ay, perdón un ratito. Ya, suele estar direccionada justamente a todo lo que es trazados y dibujos. Eso más o menos entre la segunda y la tercera. Perdón, entre la primera y la tercera. En cambio, en horizontal, la lógica que suele seguir el programa un poquito es en base al tipo de objetos. No sé si se fijan que mientras yo voy cambiando de pluma, aquí tenemos una pequeña descripción y me dice que, por ejemplo, la primera pluma, el uso común que se le da es de general. La segunda es para elementos 2D, la tercera es para aberturas, la cuarta para objetos, la quinta anotaciones, etcétera, etcétera. Entonces, como les digo, en horizontal suele estar configurada por elementos en su mayoría y en vertical es ya por el tipo de función, digamos, que tiene como tal dentro del conjunto. No es una lógica, digamos, muy fácil de apreciarla, pero es la lógica que trae en el programa, ¿sí? Ahora, si ustedes quieren generar un nuevo paquete de plumas, ¿qué pueden hacer? Tranquilamente le dicen acá, pueden partir desde uno cualquiera si quieren hacer una copia. Y yo, por ejemplo, lo que puedo hacer ahorita es decirle, a toda la primera fila, digámoslo así, va a ser una pluma blanca. ¿Por qué? Porque voy a configurar un nuevo paquete de plumas en escala de grises. A toda la segunda línea, por si acaso con Shift pueden elegir entre uno y otro punto y se selecciona toda esa fila que tienen ahí, ¿no? Ahora, a toda esta fila yo le digo aquí, abre el color y a esta le voy a colocar en un gris bien clarito. Si quieren pueden utilizar colores, incluso aquí tienen el RGB o el HSB también, cualquiera de los dos formatos. Y le van dando así la cromática, digamos, a su paquete de plumas. A toda esta igual, le doy un oscuro, perdón, un gris un poquito más oscuro. Y cada vez que me voy acercando hacia acá va a ser más y más oscuro, ¿no? Eso sería un poquito la idea de este paquete de plumas. Este viene para acá. Y bueno, así n tonalidades, digamos, de grises que necesiten hasta llegar a dónde? Al color negro. Lo segundo que puedo hacer es, por ejemplo, tener un paquete, más bien dicho, una configuración horizontal por plumas, por espesor. Y le digo, toda esta primera fila va a ser un espesor de 0. ¿Para qué me serviría el espesor de 0? Quizás simplemente para las tramas. Toda la segunda fila va a tener un espesor de 1. O bueno, creo que es mucho, de 0,5. La tercera fila va a tener un espesor de 1, de 0,1. La cuarta fila, perdón, de hecho sería solamente hasta aquí. La cuarta fila va a tener un espesor de 0,2, la tercera de 0,3, etcétera, etcétera, hasta que completen todos los que crean necesarios. 0,3, esta va a ser 0,5. Acá voy a llegar con 0,8. Aquí una de 1 y acá tal vez una línea bastante gruesa de 1,5. ¿Ya? Entonces aquí, ¿cuál es la lógica de este paquete de plumas? Ya sabemos, ¿no? En vertical, tonalidad, en horizontal, espesores, básicamente. Y aquí tenemos el botón de guardar esto como un nuevo paquete. Si quiero, lo puedo guardar como un nuevo paquete o sobreescribir uno preexistente. En este caso yo voy a guardar un nuevo paquete que va a ser el 00 y le voy a llamar L396 y le voy a dar en guardar. Le digo OK. Y con eso, ¿qué pasa? Como ven, ya hubo un cambio de hecho directo aquí. ¿Por qué? Esta línea de contorno, si se fijan, ahora está blanca. En el paquete original que era arquitectura 100, esa línea debería ser esta negra. Entonces, ¿cómo puedo yo saber por qué está pasando eso? Simple, ¿no? Esta línea tiene un código específico, un número de pluma específico, que de hecho podemos verlo. Esa línea actualmente es, si no me equivoco, esta de aquí, es la pluma número 141. Y la pluma, y vamos a ver las configuraciones como están en las plumas. La pluma 141, creo que es esta de acá, sí, es esta de aquí en el paquete arquitectónico 100. Me dice que esta pluma tiene color negro, que es lo que vemos, y tiene un espesor de 0,57, por eso es una línea gruesa. Pero esa misma pluma 141 en mi paquete
tiene en cambio un color blanco y es de espesor 0.1. Por eso es que va variando acá en el plano. Entonces la idea de esto cuál es que ustedes puedan empezar a pensar así y empezar a coordinar la visualización de los elementos en base al criterio que ustedes más crean conveniente. Esto de aquí yo creo que es una de las cosas, como digo, más difíciles de configurar en una plantilla. Ahora, no siempre es necesario, porque la lógica de ArchiCAD también cuál es. Si es que yo regreso aquí a la plantilla arquitectónica, que es esto de aquí, empiezo a tener todos mis elementos. A ver, voy a crear un par de cosas por ahí nada más para tener como referencia. Tengo aquí una losa, tengo aquí unas columnas, voy a insertar por aquí una viga. Tenemos lo que son paredes y puertas y ventanas. Y listo. Yo creo que hasta ahí se va a entender. Ay, pongamos por aquí una escalera ya. Entonces, ¿qué vemos aquí? Es un dibujo con mucho color. Usualmente todo lo que son puertas y ventanas deben ser naranjas. Las paredes ya depende mucho del compuesto. La escalera siempre viene en este púrpura más o menos. Y en este caso las columnas tienen el rojo y la viga y la losa tienen este tipo turquesa. Ya, es la configuración actual. Y es la configuración que viene por defecto en ArchiCAD. Entonces, ¿qué pasa? Si es que yo me vengo a un ratito a la planta, asimismo a la lámina de la planta, la, la idea que tiene ArchiCAD de traer este conjunto de plumas por defecto es que ustedes al momento en que lo imprimen, perdón, al momento en que lo exportan, perdón, en PDF, esto lo deben transformar a lo que es una escala de blanco y negro. Perdón, a una escala de grayscale. Al momento en que guardan esto, la idea de esos colores es obviamente que el plano en grayscale se vea en teoría bien, ¿no? Que se vea como un plano profesional que debería ser en escala de grises. Y como ven en teoría aquí casi digamos que está bien correspondido. ¿Qué es lo que yo personalmente diría de aquí? Que a lo mejor la escala no ayuda mucho. Yo pensaría que más bien ese paquete de ahí funciona así tal cual, pero más bien a una escala un poquito más grande. Yo pensaría en escala unos 50 y de hecho vamos probando. Listo, ahí tenemos escala unos 50. Perdón, le tengo que modificar acá. Ya, y ahora sí, voy a volver a imprimir esto de aquí. O volver a exportar, más bien dicho. Procuro que esté en escala de grises y lo exporto. Si se fijan, esto ya a 1.50 tiene una lógica mucho mejor. Las líneas ahí sí se ven con unos grosores de línea apropiados. Las paredes se ven súper bien con el negro ahí. Las columnas también, vigas, proyecciones, puertas y ventanas también ya se visualizan mucho mejor. Entonces, eso es un poquito, digamos, la idea que ArchiCAD trae por defecto, ¿no? Que ustedes puedan generar su proyecto y sobre todo que lo puedan generar con la plantilla de defecto en escala de gris. Es como que el flujo de trabajo básico de ArchiCAD. Pero obviamente, ¿qué pasa con eso? Ustedes no personalizan para nada los grosores, no personalizan para nada exactamente el tono si es que quieren jugar con los tonos de vista. Entonces, por eso es que yo sí les recomiendo que trabajen bastantito en este tema de las plomas porque es básicamente, como saben, la calidad del plano como tal. Déjenme, les voy a mostrar un poquito, por ejemplo, cómo está configurado la plantilla de aquí para que más o menos tengan ideas sobre todo. Ya les he mostrado que hay muchas formas de configurar este tema de las plumas. Un concepto de ArchiCAD, ¿cuál era? ¿No? Horizontal elementos, vertical funcionalidad. La otra opción que nosotros vimos era espesores en horizontal, tonalidades en vertical. Y les voy a mostrar la que usamos aquí un poquito para, como digo, que tengan de referencia al menos. Regálenme unos minutitos. Mientras se abre el archivo, no sé si tienen alguna duda que les gustaría explorar acerca de las plumas ahorita. ¿Nunca les han dado dolor de cabeza las plumas?
Bien, bueno, primero les muestro, este es ArchiCAD 26, ¿no? Es lo que les decía, antes venían todos los atributos en una sola pestaña, ahora ya más bien los desglosaron, por así decirlo, pero igual, aquí en línea, ay, perdón, acá en plumas, ¿dónde está? Plumas. Este, bueno, usualmente estamos con dos paquetes de plumas, ¿sí? Pero la idea es lo mismo, es mantener siempre una base y hacer flexible una porción de las plumas. Es la forma en que nosotros hemos trabajado. Entonces aquí usualmente tenemos lo que es el entorno arquitectónico y el entorno MEP, que son los fundamentales que trabajamos. Ambos, como ven, mantienen lo que es la escala de grises, ¿sí? Que en este caso tenemos colores o tonalidades en horizontal y en vertical espesores. Ambas conservan lo mismo. ¿Qué es lo que varía? Son las plumas de auxiliares que nosotros los llamamos, que son estas de acá. Y sobre todo tenemos aquí esta pequeña sección que es específica para la vegetación. ¿Por qué? Porque le damos un poquito más de relevancia, digámoslo así, al tema vegetal en los proyectos. Eso sería, digamos, el concepto fundamental. Ahora, ¿qué varía en el entorno MEP? Como ven, acá tenemos definido por tema, por red, por sistema, cada uno de estos colores. Están ahí algunos para eléctrico, para agua fría, agua potable, contra incendios, gas, HVAC, lo que necesitemos, ¿sí? Lo que suele ser lo más común. Y en este caso incluso nos quedan casillas vacías, si se fijan, para cualquier otro tipo de función que necesitemos. Ahora, aquí por ejemplo el de entorno MEP es bastante curioso porque suele ser uno de los planos o de los sistemas que más colores necesita, porque ustedes pueden tener tranquilamente en un mismo proyecto unos 20 sistemas diferentes de MEPs y a cada uno solamente hay que darle una tonalidad, un color diferente. Entonces por eso es que se decide más o menos hacer esta partición. Y no sé si se fijan de un detalle súper importante que les comento ahorita, es esta pequeña casilla de aquí, que es la pluma número 19. Si es que yo me voy o me regreso acá al proyecto que revisábamos y regreso aquí a las plumas, van a ver que en el arquitectónico 100 igual la pluma 19 es de esta de aquí. Si es que exploro otro conjunto, la pluma 19 sigue siendo blanca. ¿Y por qué la pluma 19 se mantiene inalterada en cualquier conjunto de plumas? Es porque esta pluma 19 son los fondos blancos de prácticamente todos los elementos. Si es que se van aquí a las puertas y ventanas, por ejemplo, a las ventanas sobre todo es facilito verle. Ustedes van a ver que en las configuraciones de las plumas, que si no me equivoco debe estar aquí, no, más adelante, aquí, oh, hijo, se me perdieron, a ver, ¿dónde están las plumas de fondo? Ah, ya, en planta y sección. Si se fijan, aquí todo lo que son fondos está con la pluma 19 siempre, y por eso es que aparecen en blanco. Entonces, una recomendación, un consejo para que se eviten un montón de trabajo de estar sobreescribiendo, digamos, las definiciones, nunca muevan esa pluma 19. ¿Sí? Sea cual sea el paquete que ustedes vayan a crear, siempre dejen la pluma 19 en blanco. Eso como una acotación especial. Entonces, bueno, de aquí sigue el trabajo de cada uno, es empezar a definir cuál va a ser su metodología de trabajo en base a las plumas, y yo ya les di un par de ideas. Aquí ya depende un poquito su experiencia, su función que quieran darle a los planos, a los paquetes, pero es de eso básicamente. Repito, yo creo que plumas es el que más dolor de cabeza suele dar al momento de hacer una plantilla, pero después vale muchísimo la pena. Todo está básicamente listo para ser exportado directamente. Con esto cerramos el tema de plumas. ¿Alguna consulta de todo esto que vimos ahorita? No sé, por ahí Nati, Martín, Alex. ¿Sí? Bien, entonces podemos nomás, ¿qué hora es ya? Veamos, yo creo que un último atributo el día de hoy. Tal vez sí es bastante información para asimilar por un día. Y creo que estamos a buen paso. A ver, de aquí nos quedan atributos, eh, elementos 2D, vistas y láminas. No, tratemos de ver unos dos atributos más el día de hoy.
A ver, el siguiente yo creo que ya es mucho más fácil, el que nos toca, que es en cambio el tema de las superficies, ¿sí? Que sería este de aquí. Las superficies básicamente son todas esas texturas tridimensionales que hemos estado viendo en cada uno de los elementos. Las texturas, como vimos, ya teníamos predefinido para ladrillos, para pisos, para hormigones, césped, aislamientos genéricos. Bueno, como ven, aquí hay un montón, incluido incluso pinturas. Y, y a la final, bueno, ¿esto en qué va a incurrir en el modelo? Realmente solo en eso, ¿sí? Es en la visualización tridimensional. Ahora, algo que ustedes tienen que tener en mente sí es que estas texturas o estas superficies, más bien dicho, están ligadas a otras visualizaciones 2D. Ya les voy a mostrar a qué me refiero. Pero bueno, veamos un poquito cómo empezar a configurar. Lo primero, a cada una de estas la pueden seleccionar y las propiedades siempre van a ser las mismas, ¿no? Tienen aquí en la primera pestaña el nombre, que siempre lo pueden editar. Tienen aquí el motor de renderizado en el cual se va a usar esa textura. En este caso, como les comento, o sea, ArchiCAD realmente no lo utilizamos para renderizado, no es algo que les enseñamos, pero lo pueden explorar si gustan por su cuenta. ArchiCAD viene como el motor predefinido de Cineware, que usualmente es de la marca, no es marca, de la casa comercial Maxon. Es relativamente bueno, no llega a un nivel de realismo, pero para algo en teoría rápido le sirve. ¿Por qué digo en teoría rápido? Porque este renderizador es súper sencillo de modificarlo. De hecho, ya viene modificado, digamos, de forma nativa en ArchiCAD. Pero digo relativamente rápido porque el render realmente sí se les puede demorar. O sea, ustedes lanzan una imagen, una perspectiva a renderizar y tranquilamente, dependiendo de la complejidad, les puede tomar entre 5, bueno, a veces un minuto, a veces 5, hasta 20 minutos. Con lo cual entendemos que eso en un proceso de renderizado realmente no es rápido. Rápido sería tal vez en Lumion, que el renderizado de una imagen dura entre segundos, de hecho, a veces 3 segundos, 5 segundos, hasta quizá ya uno pesadito podría estar tomando entre 1 o 2 minutos. Sé que depende de la computadora, pero son tiempos más o menos aproximados, ¿no? Pero ya les digo, aquí casi siempre todo lo vamos a estar manejando en el Basic Engine, que es lo que nosotros vemos en la pestaña 3D. ¿De acuerdo? Lo segundo, tenemos esta superficie de color y esta sí yo creo que es una de las importantes que consideran para la parte 2D. Ya les muestro por qué, pero esto es básicamente un color de referencia, o más bien dicho un color que hace referencia al material. Los siguientes parámetros realmente no los vamos a modificar porque estos ya tienen que ver con el entorno de renderizado. Aquí como ven está el tema de transmitancias, atenuaciones, de emisión si es que fuera una luz, el tema de ambiente, difuso, brillo. Todo esto son parámetros que conocemos de renderizado, sí, pero repito, no los exploramos dentro del programa. Tenemos otro importantísimo para la parte 2D, que es el cover fill o la trama de cobertura. Y aquí, ¿qué va a pasar? Si se fijan, tenemos todas las tramas que nosotros habíamos definido anteriormente como cobertura, pero aquí únicamente aparecen aquellas definidas como cobertura. Si algo estuvo definido como trama solo de corte o trama solo de dibujo, obviamente nunca les va a reflejar aquí. Por ejemplo, mi trama de burbujas, yo creo que la definí esa como corte, si no estoy mal. Si es que la busco ahorita, como ven, no me aparece. Con lo cual no puedo utilizar esa trama. ¿Por qué? Porque no estaba definida como trama de cobertura. Eso también hay que entenderle bastante bien. Y por último, y lo más importante de una superficie, es obviamente la textura, que en este caso es la textura de tipo imagen. Tienen aquí las dimensiones asimismo de esa cerámica que llamábamos y le pueden dar esas distorsiones horizontal, vertical o angular si es que quieren en algún sentido. Lo último es la forma en que se va a repetir el patrón. La primera nos dice que tal cual la misma cerámica se coge y se replica al lado de esa. El segundo nos está diciendo que la cerámica se va a hacer un espejo cada vez que se va repitiendo. La tercera nos dice que se va a hacer el espejo pero solamente en vertical.
Y la última nos dice que el espejo se va a hacer en ambos lados, ¿no? En horizontal, pero también en vertical. Esas son formas en que se puede ir repitiendo esa cerámica. Y yo creo que eso es básicamente lo que nos interesa de las superficies que podemos ir modificando. Si queremos crear una nueva, tranquilamente podemos ir a nuevo. Si quieren, pueden duplicar a partir de alguno. Esto yo les recomiendo que sí dupliquen, por ejemplo, si van a hacer otra madera, que lo dupliquen desde una madera. ¿Por qué? Porque viene preconfigurado todo esto de acá del render. Un por si acaso vayan a ser renderizado algún rato. Pero bueno, le dan en nuevo, le dan el nuevo nombre. Por ejemplo, aquí voy a poner un siding de madera. Y le voy a decir que me duplique a partir de esta de aquí. Ahora, a este de aquí yo le puedo decir que me elimine la textura actual, es decir, la imagen actual, y más bien le voy a decir aquí que me cargue una nueva textura. Aquí lo que debo hacer es irme a la pestaña de añadir, porque vamos a añadir desde un formato, perdón, desde una casilla externa. Y yo, por ejemplo, aquí tengo este que se llama el siding, bueno, este es un siding blanco que hemos estado utilizando. Le ponen a cargar, como ven se les crea aquí ya la imagen, le doy OK y ya tenemos listo esta nueva textura. Con eso, ¿qué va a pasar? Le puedo dar OK, puedo irme aquí a mi modelo 3D y ahora sí puedo seleccionar esta pared y decirle a esta de aquí, asígnale a la cara exterior la textura que acabamos de crear que se llamaba siding madera. Le doy OK. Y como ven ya tengo lista esa textura que yo he cargado. Esto lo pueden hacer con totalmente cualquier imagen que ustedes tengan. ¿Sí? Ahora, hay otra opción súper interesante del programa que igual muy poca gente lo conoce. Y es el tema que ustedes al momento de crear una nueva textura pueden elegir aquí la segunda opción que se llama nuevo desde el catálogo. ArchiCAD trae por defecto un catálogo, si no me equivoco, con más de... estas creo que son, si no me equivoco, 500 texturas, algo por el estilo. Entonces, aquí en el catálogo ustedes abren esta carpeta, abren las subcarpetas y van a ver que aquí tienen los materiales más comunes que se utilizan. Entonces tienen una carpeta de ladrillos, de cielos rasos, de cerámica, de hormigones y como ven de un montón de cosas. Metales, terreno incluso, acabados de pared, a prueba de agua, maderas y bueno, como ven existen muchísimos. Entonces de aquí, ¿qué deben hacer? Por ejemplo, yo voy a elegir un nuevo hormigón y entre los hormigones que el programa trae por defecto voy a elegir por ejemplo este de aquí, este Concrete 31 tal vez, o no, voy a elegir este Concrete 20. ¿Por qué? Los hormigones que trae por defecto ArchiCAD son bastante, o más bien dicho, son muy poco utilizados. Si se fijan una textura, ¿cuál es? Es una textura cuadrada, como de piezas, digamos, cuadradas de hormigón, lo cual no es realmente un material que acá, o que sea muy común, digamos. La segunda que trae por defecto es este típico que es el hormigón fundido entre cofres metálicos, que también, o sea, sí se usa, pero no es que sea el más común para un hormigón fundido. El tercero que trae son bloques de hormigón con un aparejo un poquito personalizable, de hecho, porque ni siquiera es el aparejo estándar y ni es el bloque estándar que nosotros conocemos acá. Y por eso yo casi siempre tengo ya un hormigón que es un poquito más rudo, digámoslo así, más rudimentario, y que sería ya eso sí un hormigón fundido, el más básico que todos conocemos. Entonces les recomiendo que vayan explorando también esa biblioteca. Dijimos que un material también que no está muy bien aquí es el bloque de hormigón, por ejemplo. Puedo yo regresarme acá y buscar, asimismo hay aquí uno que se llama, creo que es Block Concrete, creo que está acá en ladrillos, pero si no estoy mal. No, a ver, déjenme le busco, a ver si lo encontramos. Stonework Proof, no, debería estar en hormigón mismo según yo. Concrete Block, Concrete Light. Ya, aquí está. Este de aquí es el más común, que este sí nosotros conocemos. Bueno, en Estados Unidos es Concrete Masonry Units. Y si es que cargo este de aquí, como ven ya el aparejo se parece mucho más a lo que nosotros conocemos. Entonces, ¿qué hago? Le doy OK. Como ya está creada la textura, igual puedo venir acá a otra pared y decirle
A esta de aquí, por favor, aplícale a todas las caras o tal vez a la interna y externa. Esta nueva superficie de Concrete CMU. Como ven, este bloque creo que ya es muchísimo más del que nosotros utilizamos en general. Entonces, es muy variable las alternativas que le pueden dar. Pueden usar desde el catálogo, desde una fuente externa, las que ya existen y modificar. Entonces, tienen una infinidad de alternativas para hacer estas superficies. ¿Hasta aquí alguna consulta de la superficie? Ok, vamos a ir con una última cosa acerca de las superficies. Yo creo que ya no nos da tiempo para más. Que esperaba ver un nuevo atributo, pero algo importantísimo que les quiero mostrar es lo siguiente. Y de momento no le paren mucha bola a lo que voy a hacer, sino a la edición del atributo cuando ya lo hagamos. Voy a hacer una vista más o menos desde aquí. Voy a decirle al programa que quiero. Esto ya les voy a mostrar el día de mañana o pasado mañana, creo yo más bien. Voy a crear un nuevo documento 3D a partir de este punto de vista y tendría esto. De intro, ¿quién me dice qué es lo que estamos visualizando aquí o por qué hubo el cambio? Acá yo tengo este material blanco, acá yo tengo este material de hormigón y acá lo que vemos es esto de aquí. ¿Quién me dice qué, o a quién se le ocurre qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué hay estos cambios en la visualización? ¿O qué es lo que nosotros estamos viendo ahorita en estas superficies? Solo se ve el material real, ¿no? No las texturas que se ponen en... Mm, no es tanto eso. A ver, sí tiene que ver con los materiales, como comentas, pero no es, digamos, la textura real lo que no se ve. ¿Alguien más un poquito que puedan inferir? Cualquier cosa está bien, cualquier comentario. Aquí la idea es que vayamos indagando sobre todo. Por ahí, Nati, ¿alguna idea tal vez? Es que no sé si sea como cuando uno lleva a hacer un render, porque está en perspectiva, y no sé si el otro como es solo parte del modelado, pero esto lleva en render como documentación y no aplica dentro de las opciones que estábamos configurando. Ya, un poquito la idea general está bien. Obviamente, como tú dices, esto al ser un documento 2D, que es la idea de los Ujú. documentos 3D, no aplica las mismas reglas del otro. Y yo creo que con esas dos premisas estamos ya bastante bien acercándonos a lo que creemos. Ahora, una última consulta y tal vez si me ayudas, Martín. Las superficies que estamos viendo aquí, ¿en dónde configuraríamos? ¿O qué valor, qué definición de las que hemos visto es la que está controlando estas superficies de aquí? Las que vemos actualmente. O igual si el resto tiene alguna idea de en dónde está esa configuración. Ok, les comento. Lo que vemos ahorita es simplemente el color predefinido de la textura. Si se acuerdan, yo les dije acá en el tema de superficies que tendríamos este color que hace referencia ¿a qué? Al material. Entonces, esta superficie de color de aquí es la que nosotros estamos viendo acá en el modelo. ¿Cómo se configura eso? Obviamente el programa tiene la opción de ir configurando, pero eso viene por defecto, digámoslo así. Si es que yo quiero, y ya les digo, esto les voy a mostrar más a profundidad pasado mañana, pero es importante para que sepan de dónde viene el origen. Ustedes aquí en los elementos, en este caso que son no cortados, me dice que está usando la superficie, pero el color de relleno. Y en este caso incluso está sombreado. Yo le puedo decir, por ejemplo, que use el color de relleno sin sombra para no ver tantas variantes del color. Y con eso, ¿qué pasa? Todo lo que era el hormigón se va a ver de este color gris, todo lo que era el siding se va a ver de este color amarillo, porque así están las configuraciones de esos colores. Si es que yo regreso a la superficie y le digo, por ejemplo, todo lo que sea este CMU, que sea de color, me voy a inventar que sea de un color azul. Y todo lo que sea del material siding, del siding madera que yo cree, que sea de un color amarillo.
Entonces, ¿qué pasa acá? El programa reidentifica esos colores y ese color es el que se ve aquí, en base a la configuración actual. ¿Ya? Entonces, por eso les decía que es bastante importante definir bien el color que le va a representar al material, porque siempre pasa esto. En mi caso, yo qué haría, por ejemplo, para estas superficies, dejaría a lo que es el siding blanco, porque es el color, pues tal cual lo dejaría en un blanco o en casi blanco, es más, le voy a dejar en 250 para que a veces difiera un poquito del fondo, que es el blanco blanco. Le voy a dar OK. Y al que era de CMU, que en este caso son los bloques de hormigón, simplemente lo que voy a hacer es darle un gris igual un poquito más bajo nada más. Algo por el estilo. Y ya vemos acá igual reflejado los cambios. Esa es la primera cosa. Ahora fíjense en lo siguiente. Voy a hacer otro cambio aquí en la configuración de este documento 3D. Y le voy a activar esta opción de aquí. Como ven, aquí ya tenemos la textura del bloque de hormigón. Y acá no ha pasado nada en lo que es el siding blanco, pese a que en teoría debería tener unas líneas verticales. Igual, ¿a alguien se le ocurre en dónde modifico o controlo esto de aquí? Bien, por tiempito, pues lo mismo, ¿sí? Volvemos a las superficies, todo eso va a estar aquí adentro. Y si se fijan, aquí había esta pestañita que les dije que también es súper importante para el 2D, que es el cover fill o el relleno o la trama de cobertura. Si se fijan, el CMU, que es mi bloque, sí trae ya predefinido una trama para ello, pero si es que yo me voy en cambio a mi otro material, a mi siding, donde está el siding madera, esta no está cargada con ninguna textura, está simplemente el fondo blanco. Entonces, ¿qué puedo hacer aquí? Activarle alguna textura que se le parezca al siding, o si es que necesito para el proyecto la creo, que ya saben cómo crear sus texturas. Y yo creo que de momento me va a tocar crear porque, por ejemplo, ninguna de estas texturas es en vertical. Creo que la única es esta de acá. Ya por el momento, por tiempo, no voy a crear una nueva, voy a usar esta de acá. Y aquí yo le puedo decir si es que quiero que siempre esa textura bidimensional aparezca con una pluma en específico, o más bien que adopte las plumas del elemento. Yo usualmente prefiero dejarle una ya predefinida. Y en este caso le voy a predefinir a este gris clarito de aquí, por ejemplo. Le digo OK y otra vez el programa recarga eso y se actualiza. Y como ven, ya tienen las texturas aplicadas en ambos casos. Igual, si quiero modificar la del bloque, veamos cómo está la del bloque. La textura del CMU nos dice que tiene... que está siempre en negro, con lo cual igual le voy a cambiar y le voy a poner un gris un poquito más bajo. Esta de aquí tal vez, y listo. Y con eso pueden mejorar muchísimo más ya el tema de estos esquemas bidimensionales basado en las superficies. Pero toda esta configuración se basa en el material de la superficie. ¿Alguna consulta de estos procesos? ¿Algo que no haya quedado claro o quieren que repita? Alguien más que de este tengo uno de más o menos de los pasados porque justo se me fue un poco el inter. Ya. Pero es en base a una pregunta también que pasa comúnmente, que en las edificaciones hay murales o cielos rasos que tomamos fotografías y queremos ponerles en la pared o directamente en el cielo raso sin redibujar. Entonces entiendo que justo una de estas opciones me podría servir, pero era justo cuando dijo que puedo poner imágenes y ahí fue cuando internet valió. Ya. Entonces no sé exactamente a cuál es o si aplica también en Surface. Claro, a ver, en ese caso vas a tener un problema. Sobre todo si es que tu finalidad es usarlo en estos documentos 3D. Porque los documentos 3D en el programa, las únicas alternativas que nos permite utilizar es pluma de color uniforme, superficie de color no sombreada y superficie de color sombreada. Si te fijas, ninguna de estas propiedades nos permite utilizar una imagen o una trama de imagen, ¿ya? Entonces, la opción para generar estos esquemas bidimensionales, bueno, no sería bidimensionales, sino en tu caso ya es casi que una captura del render, tienes que hacerlo sí o sí desde el 3D. Ahora,
Si es que la finalidad que tú quieres hacer es utilizarlo en una elevación, por ejemplo, o en una planta, que eso sí es muchísimo más sencillo, ahí sí, tienes dos opciones, te diría yo. La más fácil, yo creo que sería con trama, si es que no hay muchas partes en las que necesites el mural. ¿Por qué? La opción más fácil es que tú tomes una trama cualquiera y digas, por ejemplo, en esta pared de aquí o incluso en la mitad de esta pared de aquí vamos a utilizar el mural. ¿Ya? Cuando vayamos a la pestaña de opciones, a los rellenos, en este caso a las tramas, porque eso ya es desde aquí, nosotros teníamos la opción de decirle nuevo y aquí elegir esta trama de imagen. ¿Ok? Y lo que voy a hacer es, por ejemplo, tranquilamente, obviamente ustedes tomarán las fotos o lo que sea, yo acá voy a buscar un mural cualquiera. Ok, a ver, yo creo que uno medio depurado sería para utilizarle aquí en el proyecto. Bueno, por tiempo voy a coger esta imagen de aquí, por ejemplo. O ya, esta de acá, aunque tiene la marca de agua, no me importa. Le voy a poner guardar imagen. Le doy una ubicación, un nombre, lógicamente. Esos siempre, siempre sean ordenados, por favor. Jamás hagan así al apuro. Es algo que les va a facilitar muchísimo el trabajo después. Pero bueno, aquí yo le voy a decir buscar la imagen. Le digo añadir porque esto vamos a estar desde una biblioteca externa. Y aquí está mi imagen. Como ves, el programa ya lo carga, le doy OK. Veo ya la previsualización de la trama y lo único que me quedaría, bueno, el tamaño, por ejemplo, para esta sería de que siempre conserve el mismo tamaño, con lo cual, basado en la escala, ¿no? Con lo cual debo dejar activo la primera opción y le digo OK. Ahora bien, acá en esta trama que es simplemente dibujada, yo le puedo decir voy a aplicar una trama de dibujo porque lo guardé como trama de dibujo y busco aquí, de hecho no me fijé en el nombre, por cierto, no sé si alguien se fijó en el nombre que quedó, eso se me fue, por eso les digo sean ordenados. Déjame le reviso ahorita rapidito, se llama Image Fill, le voy a poner mural 01. Por eso yo les digo sean siempre ordenados, porque siempre existen muchísimas cosas que pasan en el trabajo. A ver, aquí busco mural 01. Ay, acá. Lo selecciono, le doy OK y con eso ya puedo aplicar. Ahora, obviamente, la escala está pésima. Y otra vez hay varias opciones. Si quieres conservar la escala desde el origen, tendrías que modificar la escala acá en el fill y decirle, no sé, que esto va a ser de... A ver, de momento le voy a decir uno por uno. O bueno, aquí le dejo en conservar proporción para que cuando cambie uno, el otro cambie automáticamente. Yo creo que esto siquiera... Oh no, vémosle en uno por uno cómo se ve. No, todavía le queda bastante. Ahorita la idea que sería que vayas jugando con eso, ¿no? Viendo ahí la proporción y viendo acá. Ahora, la segunda opción que tienes aquí para la escala es que le digas que vas a usar una escala personalizada con esta de acá. Y ahora sí, ¿dónde está? Aquí está. Esta linecita, no sé si le avanzan a ver, que esto ya lo vimos en el tema de tramas. Cuando yo selecciono este nodo, lo que le puedo decir al programa es que voy a aumentar la escala de la textura. Ah, no, perdón, esta solo nos deja controlar la dirección, ¿cierto? Lo que debemos usar es la tercera opción. Esta sí me permite modificar la escala desde el ancho y asimismo la altura. Si quiero conservar la proporción, ¿qué debe pasar? Que el ancho y el alto debe mantener Perdón, un ratito, ya. Debe mantenerse en el mismo círculo, en la misma circunferencia. Con eso conserva la proporción. Como ves, con esto tú ya puedes representar el mural en tus planos de forma sencilla con las tramas. ¿Por qué digo que esto sería lo más fácil? Porque no necesitas estar editando tan a detalle, lo puedes hacer un poquito más manualmente. Ahora, si quieres hacerlo desde el elemento como tal, ahí sí es más complejo. ¿Por qué? Lo primero que te va a tocar hacer aquí, primero, si es que eso iba a ser solamente para un elemento, que en este caso estamos en la West Elevation, es acá, lo primero te va a tocar partir esta pared en dos tramos. ¿Por qué?
porque dijimos que solamente la mitad de esta elevación, es decir, esta parte va a tener ese mural. Eso ya es un primer indicio a un poquito más de trabajo, de preparación. Lo segundo, te va a tocar crear un nuevo material de construcción, que eso ya les enseño mañana. En este caso yo simplemente voy a duplicar uno y le voy a poner aquí mural. Y le voy a decir que la capa o el material, digamos, de recubrimiento de este va a ser igual el material que acabamos de crear. Ah, no, no lo creamos, perdón. Ahí nos toca primero crear la superficie con ese material, setear bien el tamaño y después crear el material de construcción, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como ves, son pasos adicionales. Eso podríamos explorarlo mañana, como digo, por tiempo. Pero que sepas que hay opciones para lo que es 2D. Y repito, para lo que es 3D, más bien sería una captura del render de la perspectiva como tal, si quieres que se vea la textura. Pero no sé si hasta aquí te va quedando un poquito claro las opciones.